Bueno, buenas tardes a todos. Espérate, quito el botoncito este de que anuncie quién entró. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Rojas. Bienvenidos a otro programa de Conversando Concisos, aquí con nuestro amigo de siempre, Andrés Armanza. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, pues bueno, no, aquí muy bien, juicioso, viendo un nuevo día, como decía yo, un día para hacer muchas cosas, hoy para tener una conversación como todos los miércoles aquí súper agradable y que podamos conversar pues con todas las personas que ya se han venido conectando, Exacto. entonces, y saludar a nuestro amigo Alberto también, de Sí, paso. Alberto, contamos ahí con la presencia de Alberto Solano, CISO de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, profesional con más de 12 años de experiencias en gestión, consultoría y gerencia de la seguridad de la información y ciberseguridad. Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Andrés, gracias por esta honorable invitación. Es un lugar de privilegio y bueno, esperamos Wow. compartir alguna de las experiencias de lo que ha sido estos últimos años en la seguridad de la información y la ciberseguridad. Muchas gracias. No, perfecto. Antes de comenzar, que pues comentaba que como que eres músico. Sí, No sé por no, qué, Ah, no sé por qué, pero no sabemos algo por me qué, dice. pero sí, algo nos dice sí, que algún gusto con la música tiene. hay algo, sí, señor. Tiempos libres, esa es mi otra gran pasión. ¿Alguna música Bueno, yo generado? desde hace muchos años vengo en un gran viaje musical, así que pues he escuchado y he aprendido a tocar, producir algo de rock, obviamente Oh, folclore vallenato de donde vengo, Valledupar, música del Caribe y temas de producción electrónica y bueno, una gran cantidad de cosas. ajá, bueno, Todos son bienvenidos. excelente. Ya tenemos la banda, el músico para cerrar el evento de septiembre, el evento Yo estaba de pensando, Tactical Edge aquí virtual. tenemos ya, Aquí hay, sí, Ya aquí claro. se tenemos le tiene, imagínate, un CISO que sabe vallenatos, que toca música, puede tocar la música que toca listo, ya la tenemos. ya tenemos, Ahí listo, está, tenemos perfecto. la rumba del Claramente. cierre. Entonces, sí, pues la invitación es para todos. Regresamos el septiembre 22 al 25, como ven aquí detrás mío, con el evento de Tactical Edge Latam virtual. Y espero pues contar con todos ustedes. El registro está disponible y si quieren participar como ponentes, ahí tenemos la opción para que nos envíen sus propuestas para ponencia. Ya tenemos algunos confirmados. Obviamente Andrés nos va a estar acompañando en esta edición. Tenemos a Mateo Martínez de Uruguay, a Joaquín Pérez también de Uruguay, Martín Lapenson de Argentina y al señor Edson Victoriano, nuestro amigo de Chile. Andrés, vamos a hablar Sí, acerca de resiliencia que nos quedó tocando. Pero bueno, entonces comencemos con el tema de hoy. Aquí con Alberto, que quiere compartir con nosotros algunas de sus lecciones aprendidas en su largo recorrido en este ambiente de ciberseguridad. Eh, Alberto, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, algo que estábamos conversando, algo que decía Andrés antes de la conversación, hablaba acerca del valor del fracaso, que básicamente nos indica que no es negativo, fracasar no es negativo, fracasar es, cometer errores es aprender. Y aquí estamos con Alberto para que nos comente eh, en esa trayectoria cuáles han sido sus errores y cuáles han sido sus lecciones aprendidas. Bueno, son muchas historias. Yo quisiera, como ahorita lo mencioné, plantear la conversación con algunas anécdotas en distintos puntos. Quisiera entonces comenzar con mi primer día como CISO. O bueno, hago un poquito de reversa en lo que fue mi experiencia previa. Yo inicié en el asunto de la seguridad de la información desde que entré a estudiar en el pregrado, en el año 98. Soy de allá de la generación de los chats IRC, del NetBoost, aquella herramienta RAT de la época. Eh, una vez llegué a Bogotá, acá en el año 2005, me inscribí en una especialización en la que tuve el honor de tener como profesora a Andrés.
Tuve varias conversaciones en su momento con Andrés. Él era muy asiduo lector de aquella revista española Arroba. Apasionado yo por los temas del hacking, el pen testing, desde aquella época. Y bueno, siempre tuve conversaciones con Andrés y la historia nos ha permitido interactuar en todos estos años, compartiendo experiencias y demás. En los años siguientes, desde 2009 a 2012, estuve como consultor, firmas locales, de una Big Four también. Entonces, tuve esa formación como consultor, creo que importante. De hecho, muchos de los CISOs en la actualidad, ese es el puesto previo en el que se encontraban. Entonces, llegamos con esa mente de consultores a las organizaciones, cuando ahora debemos estar del otro lado de la mesa. Interesante Entonces, que dices eso, Alberto, porque yo estaba leyendo acá en Estados Unidos, a no ser que sea como que los CISOs de ahora están hablando acerca de, en modo de chiste, pero acá dicen que primero CISO y luego consultor. Sí, Eh, sí. y en Latinoamérica y en Colombia es al contrario. así es, por lo menos mi historia. Okay. Yo creo que muchas personas se enganchan de lo que he observado en administración de plataformas, infraestructuras, temas de seguridad perimetral. De pronto tienen la oportunidad de ir a una firma y ya luego de unos años, pues se les confía esta gran responsabilidad de tomar las riendas del gobierno y la estrategia de seguridad y ciberseguridad en las organizaciones. Entonces, cuéntame Entonces, entonces cómo fue tu experiencia, porque es un gran reto, como acabaste de comentar, ser un CISO. ¿Cómo fue tu experiencia? bueno, llego en diciembre de 2012 a la UGPP como oficial de seguridad de la información, con responsabilidades de reporte a comité ejecutivo, a la dirección general, y obviamente yo venía con ese molde de la consultoría, y en la consultoría pues tuve la oportunidad de ejecutar varios proyectos relacionados con SGSI, el tema de gestión de activos, riesgos, que el GAP de ISO 27001, el desarrollo de políticas. Entonces yo traía esa vista y yo dije, bueno, yo lo primero que puedo hacer acá, una vez llegue, es hacer un GAP. A la par voy adelantando de pronto la gestión de activos, riesgos. Y cuando tuve la oportunidad de reunirme con la directora general de UGPP, dijo que todo eso le parecía papel, mucho papel. O sea, el tema de las metodologías para ella no era del todo bienvenido. Ella quería que de inmediato me enfocara en identificar riesgos, vulnerabilidades e implementar tratamiento de inmediato. Es decir, que todo este componente metodológico me tocaba llevarlo de manera paralela frente a lo que ella esperaba. Entonces supe allí, identifiqué esa necesidad en ese momento, no como un conocimiento o un insight previo, que era importante e imprescindible tener esa conversación o ese insight de cuál era conocer su expectativa en cuanto a Ajá. lo que para ella representaba entregar valor a la organización. Entonces, hace unos días viendo este tema del mind map Sí. ¿cómo se Rafik llama el Reman. consultor? Rafik Riman. Alguien preguntaba, bueno, y ante este mundo de responsabilidades, ¿por dónde empiezo? Porque es bastante abrumador. Uno como Cisco, decir, bueno, control de acceso, inteligencia de amenazas, incidentes, cifrado, bueno, es una cantidad de cosas. Entonces yo creo que ese primer punto surge de tener ese conocimiento explícito de la expectativa que tiene la dirección, el comité ejecutivo, las juntas directivas. Y esa conversación hay que buscarla, hay que tener ese espacio. No puede venir solo por inercia. A veces los espacios son reducidos y no se da lugar a esa conversación explícita, pero eso es algo con lo que hay que partir. De ahí en adelante, supe que ella tenía como expectativa en seguridad de la información el tema de la detección, identificar temas a nivel del acceso, uso indebido de la información, fuga de información, siendo ese tal vez un par de piezas de todo ese mapa mental que nos presenta este consultor. Entonces ese fue un primer punto. Ella de inmediato me derrumbó ese tema del papel, que el gap, que el inventario de activos, que las políticas, eso para ella no representaba valor. Entonces ese fue el Porque, primer punto. y por qué, o sea, tú llegabas allá ya con una manera de pensar súper estructurada, bien basada en procesos.
yo no puedo tomar este paso hasta que no sepa dónde estoy, pero para ellos es más el tema actual. No, no. Yo quiero que usted me Claro, arregle este asunto ya mismo, entonces es muy interesante. Es que exacto, porque, ahí, no, no, y lo que iba a decir es, digamos que eh, Alberto pone uno de los puntos que suelo cuestionar en muchos ISOs y es precisamente que eso es normal. Yo creo que Alberto describe lo real de cualquier CISO. Llega con esa ínfula de decir, ok, listo, aquí necesitamos un gap de una. ¿Sí? Entonces yo le venía diciendo hace unos días a un CISO, yo les decía, es que no se trata de ti, se trata de ellos. Sí, así de sencillo. No, no, es que lo que pasa es que lo que yo creo, no, no es lo que tú creas, es lo que ellos necesitan. ¿Sí? No, no, no funciona de otra manera. Seguridad no funciona. No, pues es que yo acabo de terminar mi maestría y no, se trata del negocio, no se trata de lo que tú sabes, porque lo que tú sabes normalmente no empata con lo que el negocio necesita. ¿Sí? Exacto. Entonces, muy, muy sí, interesante, sí, el tema y lo que hemos conversado muchas veces, algo que los CISOs necesitan es el tema de la comunicación. Necesitan manejar bien la comunicación y saber escuchar, exacto. Y entonces, dejar el ego, yo diría, un poquito hacia el lado importantísimo. ¿sí o no? Claro. Entonces, ya conociendo qué era lo que para ella, como directora, representaba entrega de valor de la entidad, entonces empecé a direccionar esfuerzos hacia ese punto, sin descuidar obviamente todos esos temas de las metodologías que sí o sí hay que hacer, pues siempre será bienvenido saber cuál es el tema en cuanto a adherencia a prácticas líderes, obviamente el tema de levantar activos, los riesgos y todas esas cosas que sí o sí tenemos que hacer en el día a día, pero esa cara o ¿cómo le llamamos? Ese lado del cubo, el que a ella había que presentarle, porque para ella eso es lo que constituía valor. Entonces ese es un primer punto que un CISO debe, o yo recomiendo según esta experiencia, hay que identificar en primera instancia, conocer cuáles son las expectativas del comité ejecutivo, juntas directivas, el CEO, quien esté allí como líder. Perfecto. Entonces, ¿qué sucedió? Tú llegaste el primer día con todas estas ideas y todo y comenzaste a trabajar de una, a desarrollar lo que tú pensabas que era correcto y te regañaron o qué sucedió? No, simplemente yo desarrollé un plan. Yo en lo primero que empecé a trabajar fue en el inventario de activos. Okay. Y al cabo de unos días que tuve una reunión con ella, le presenté yo qué pensaba hacer en estos primeros meses. Y ella pues lo tomó como, pero ¿y eso qué es? O sea, Ok. eso no se digiere de inmediato. Las metodologías, porque como no están conectadas con la misión, es otro lenguaje. Entonces, esos puntos intermedios son de nuestro día a día con otros interlocutores. Pero allá la visión es diferente. Hay que hablar en otro término. Interesante, o sea, imagínate que te hubiera tomado más tiempo a Ah, recopilar toda la información y que tú te sientas, ya estoy listo para tener esta conversación y han pasado 2, 3 meses. eh, claro. Esa conversación ahí habría sido. Entonces, lo primero es una comunicación bien clara con la directiva, quienes te contrataron para que digan exactamente, esto es lo que yo quiero ver de usted. Así es. Okay. Eso es lo primero. Entonces, bueno, ella tuvo ese enfoque de lo que era la detección y surgen algunas cosas curiosas. Yo, obviamente, mi gusto por la música y pues como muchos de nosotros trabajamos tal vez con audífonos, el escuchar la música para concentrarnos y demás. Entonces yo estaba ubicado en la oficina, en un puesto donde en cuanto las personas entraban hacia las oficinas, mi puesto estaba allí en la entrada. De manera que ella me veía al entrar o al salir mucho tiempo con los audífonos y en una reunión una vez me dijo que cómo yo podía concentrarme con los audífonos para encontrar amenazas en los logs. O sea, ya tenía el imaginario de yo era un CIEM humano. En los logs, que la irregularidad del evento, en mis casos de usos configurados en la mente. Entonces, miren la expectativa. Yo dije, bueno, ella lo que quiere es que nos enfocamos un poco en estas capacidades de detección y respuesta. Entonces, obviamente, a partir de allí se empieza a construir un camino para alinear esa expectativa. Interesante, interesante. Y bueno, y el próximo, eh,
¿Cuál es el próximo lección aprendida que quieres compartir? Bueno, otra cosa frente a lo del mind map de Rafik Riemann es, bueno, tal vez la dirección solo esté interesada en un lado del cubo, pero es importante que también conozcan todo lo que se hace. Así que en otra oportunidad yo le mostré absolutamente todo el tema de políticas, activos, riesgos, el tema del monitoreo, el tema de gestión de logs. Le hice una propuesta de algo como un nivel de madurez en temas de gestión de logs, algo pues armado a mi criterio. Le mostré el tema de concienciación, lo de cultura y cumplimiento, y ella prestó especial atención también al tema de la cultura en seguridad de la información. Prestó esa atención muy particular. Obviamente también en el tema de lo que para ellos puede ser como una expectativa genérica, el tema de las vulnerabilidades, los riesgos, la remediación, obviamente es del interés de ellos. Entonces, a partir de allí también supe cómo irle entregando valor. También es importante hacer saber estas cosas, porque si de pronto hay fallas, deficiencias, a veces el tema presupuestal, técnico, puede llegar a limitar cosas, es importante comunicar todo lo que se hace para que pues se tenga eso en el radar y también se valoren todos los esfuerzos que se hacen. A partir de ese día, su expectativa, su manera de tratar los asuntos de seguridad de la información cambió. Entonces ya empezó a observar el tema con más entendimiento. Entonces, esto es importante. Esto en cuanto a lo que fueron mis primeros días como CISO. Otro aspecto que quisiera mencionar es sobre cómo queremos ser vistos como profesionales de la seguridad de la información, como líderes de seguridad digital. Es probable que acá nos estén acompañando hoy personas en distintos roles, ejecutando actividades del día a día de la seguridad de la información, otros como consultores, otros ya empezando a buscar esos espacios en instancias ejecutivas. Entonces, esa pregunta de cómo queremos ser vistos. Tengo acá varios apuntes. Un autor, Barak Engel, que estoy leyendo en estos días, dice que esta es una disciplina envuelta en misterio sobre cómo la táctica aplica a la estrategia. Entonces, esta búsqueda constante en que, bueno, ¿y cómo llevamos ese discurso a la alta dirección? ¿Cómo es que la seguridad de la información y la ciberseguridad son un tema estratégico y no tan operativo? Esa evolución que ha tenido, entonces, esto es lo que hoy también nos reúne acá. ¿Qué vendo como profesional de la seguridad de la información? Conformidad con políticas. ¿Cómo quiero que la organización me observe? Como el que anda como con el Corán bajo el brazo señalando hubo un incumplimiento con la política y finalmente esa es la percepción que genero en la organización, que ando persiguiendo quién incumple alguna norma que yo tenga escrita. Mis resultados entonces se miden con base en infracciones. Eso es lo que yo muestro, semáforos, colores en rojos. Yo creo que de este tema es muy importante que las personas, profesionales en el tema de seguridad digital, nos cuidemos en las organizaciones porque creo que eso es lo que en el tiempo ha arrastrado que nos vean como bloqueadores de los negocios, que no nos participen ciertas cosas. Y sí, tengo casos varios donde de pronto ya veo que se aproxima alguna salida a producción de algo y no nos han contado. ¿Por qué? Porque de pronto para la dirección de tecnología, los equipos de desarrollo, eso llega a impactar pues para lo que ellos representen time to market, según sus calendarios que siempre están acompañados por el afán. Entonces ya en estos tiempos se nos invita a que seamos algo más que facilitadores, habilitadores del negocio. Alguien mencionaba por allí de decir sí, ok, pero obviamente hay que contemplar el riesgo, hay que buscar esos equilibrios. Y en el día a día ocurren cosas con las que hay que maniobrar. De pronto un CISO de mentalidad ortodoxa orientado a los controles, apenas le digan, no, es que una compañía necesita compartir archivos vía Dropbox, que no somos nosotros, sino otra. Entonces las personas de acá necesitan ir a Dropbox a descargar algo. El CISO de mentalidad ortodoxa de inmediato dice, no, eso no cumple con nuestras políticas y bloquea el desarrollo del negocio, de las ¿Tú crees, operaciones y el ritmo. Alberto, tú crees que eso es tema de madurez del CISO o es una manera del CISO que está acostumbrado y así es como esta persona trabaja?
yo creo que eso se arrastra de cómo fuimos creados orientados al control, a la restricción, y porque nosotros como comunidad, como gremio, como tribu, somos muy dados a las metodologías, a las prácticas líderes, a los controles. Obviamente hay cierta tendencia a ser alarmistas, a poner en rojo las cosas, y a la hora de la verdad, es verdad, sí, que hay amenazas, pero hay que maniobrar un poco entre lo que es el ritmo y las necesidades de un negocio y todo ese panorama de amenazas. A veces se pueden hacer cosas y se les puede dar manejos a todas estas cosas que anteriormente veíamos como riesgosas para favorecer el negocio. Entonces, empezar a abrir esas puertas es muy importante, obviamente con ese equilibrio y esa vista al riesgo. Es que ahí, Edgar, no sé si tú te acuerdas aquella conversación que tuvimos sobre los tipos de CISOs. Ahorita que, porque pues él menciona un libro pues para todos, el libro se llama Why CISO Fail. El libro, ese es el autor de Why CISO Fail, si no estoy mal, creo que sí, es cierto, Alberto. Correcto. Sí, y ese libro, yo creo que todo CISO debería leerse ese libro también, porque todos los CISOs consideran que siempre van a ser exitosos, y a mí me gusta el planteamiento de este autor, que parte de la premisa es que el CISO se va a equivocar muchas veces porque, sí, exacto, why CISOs fail. Porque el CISO piensa que, yo sí estoy muy de acuerdo con Alberto en algo muy particular, somos muy dotados para que el control, esa mentalidad, y ahí voy a traer a un autor que me gusta mucho, no tiene nada que ver con seguridad, pero he estado haciendo unos trabajos interesantes de mirar, el autor se llama Carol Dweck, que ella ha venido hablando del mindset desde los años 80, y ella de hecho ha definido dos modelos de mentalidad, y digamos que he venido trabajando como en mirar cómo esas dos mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que sumado con Simón Sinek, que ha venido hablando también de las mentalidades de crecimiento infinita. Entonces, ¿cómo, para conectar todas esas cosas, cómo los CISOs? Porque yo sí creo que tú tienes razón, Edgar, en algo. Sí evoluciona el CISO, porque ya después de algunos seguirán chocándose contra la pared y chocándose. Entonces, lo mejor que puede hacer un CISO, y eso es un comportamiento normal, muchos CISOs que están chocándose, lo que hacen es, bueno, me voy para otra empresa, y vuelve y se choca, me voy para otra empresa. Hay otros que, por ejemplo, yo que conozco a Alberto, lleva mucho tiempo ya en la UGPP, ¿sí? Tiene 7 años, ¿sí? 8 ya va a cumplir. Entonces, el hombre ha venido encontrando que se choca y ha tenido que reestructurarse, porque todos los ISOs nacemos así, nacemos con la vista del, oiga, es que la ISO, yo siempre he sido muy crítico, desde que creo que Alberto me conoce, siempre he sido muy crítico del ISO que llega y dice, es que la 27001 dice, o es que NIST dice, o es que en Europa dice. O sea, eso puede decirlo un grupo de expertos, sí. Sin embargo, acuérdense que ese grupo de expertos no conoce su negocio. Exacto. El tema de adaptabilidad es el mensaje que está dando Alberto. Exactamente. Tiene que adaptarse y tiene que evolucionar porque va a tener que chocarse muchas veces y esa mentalidad sí se transforma, las mentalidades sí se transforman. También tiene que haber voluntad, ¿no? Aquí hay un comentario bueno de Mario Fernando Díaz. Mario, muchas gracias. Los CISOs tenemos que alinear las estrategias y controles a las necesidades del negocio, buscando no estrangular la operación y los resultados. Total, 100%. total. Tiene que ser agua, como dice Bruce Lee, tiene que ser agua. Pues, sí. y amoldearse. Sí, sea como el agua, que se acomoda al vaso, no al revés. Sí, sí. Hay que ser flexible. ¿Listo, Alberto? Continuamos. Sí, total. Tengo un amigo que trabaja en temas de PCI, cumplimiento. Entonces él, cuando tenga la oportunidad de ser CISO, va a traer ese sesgo del compliance, porque él todo, pues muchas de nuestras conversaciones, todo me lo referencia con un control. Exacto. Es que aquí dice, aquí dice, aquí dice. Hace unos días me puso un ejemplo y yo le dije, si yo esto lo privilegiaría en términos del acceso, o sea, yo sí permitiría y maniobraría un poco con esto. Y suele ocurrir, a veces hemos escrito en nuestras propias políticas cosas que en algún momento vamos a contradecir. Y esa maniobra, esa asimetría, hay que tenerla. A mí me ha tocado de tener unos debates algo complejos con las auditorías porque de pronto he hecho algo diferente a lo que está en una política, pero el negocio sí lo ha determinado en ese momento. Pues entonces, ahí donde viene el famoso, bueno, entonces no hay problema, envíeme el documento donde usted acepta el riesgo.
y ahí es como los De ISOs acuerdo. damos a corporativo, decimos, aquí está la información y firme aquí, por favor, acepte el riesgo y continuamos con el programa. Y ya, listo, chao. La vida real, eso es la vida real, ¿no? Es la vida real. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Y a mí me parece que lo que tú dices es súper importante, Edgar. Es no tanto es como si se leyera como, ay, sálvate el pellejo. No. Es, oigan, muestre el panorama de riesgos y acordémonos, los ISOs nos tenemos que acordar de una cosa. Nuestra labor para ser un facilitador es que las personas tomen decisiones. Quienes tienen que tomar decisiones, las tomen. Entonces nuestro trabajo es entregar toda la información posible para que el tomador de decisión que tenga que hacer, decidir, listo. Somos los riesgos. Yo le Claro. presenté las 7 opciones. Dijo, ninguna me gusta, yo voy a irme por esta. Fantástico. Ahora sí, dejemos esto firmado y listo. Exacto, Y sigamos. Yo me adhiero a lo que usted diga. Y exacto. chao. Bueno, los comentarios Claramente. aquí. Bueno, los comentarios aquí, Víctor Morales, gracias. Dice, tiene que tomarse en cuenta también el nivel de madurez y estrategia corporativa de las organizaciones. No todos los ISOs empatarán con la estrategia de la organización. Y ahí estuvimos hablando del tema de los tipos de CISOs. Exacto. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo porque eso me deja la sensación de que es que la empresa tiene que adaptarse al CISO. No. Yo creo que dice ¿Sí? que no. Está diciendo aquí es que hay No, empresas diferentes y a lo mejor tú como CISO, con la manera que tú eres, no eres el CISO para esta clase de organización. No significa que tú eres malo o que la organización es mala. exacto. ¿Sí? Exacto. Eso es A lo mí me gusta, que quiere decir Víctor. a mí me gusta el comentario de Sandra Bonilla que dice, el CISO tiene que estar en la capacidad de diseñar estrategias de seguridad de la información alineada con los objetivos estratégicos de la compañía. Eso es casi que un canon. Todo CISO debe ser capaz de no llegar a decir necesitamos el ISO 27000, sino necesitamos entender la empresa, miremos qué estrategia y después miramos un marco metodológico que pueda que nos ayude en el camino. Lo que estamos diciendo, Andrés, siempre ¿Sí? es que utilice esos marcos como puntos de referencia, más no como la Biblia de su empresa. Y aquí eso Alberto es lo que también lo dijo. obviamente ha aprendido en sus largos pasos por acá y el tema de la conversación y aclarar bien los puntos es muy importante con gerencia. Pero algo también muy importante, Alberto, es el tema de las quick wins. ¿Cómo se dice quick wins en español? Victorias tempranas. Victorias Victorias tempranas. rápidas. Porque tú como CISO también eres persona y tú también necesitas ese claro. Ego de mostrar, mire lo que estoy haciendo. ¿Cómo entonces tú acomodas eso a la realidad? Con lo que ahorita mencionaba, de una vez se identifican esas expectativas a nivel de dirección, del comité ejecutivo, los líderes de las áreas, se empiezan a mostrar entregables, productos, en ese término, sin descuidar lo que para mí es todo el grueso de la gestión. Entonces, con esos pequeños quick wins, se va mostrando esa entrega de valor y se empieza a construir toda una percepción positiva, que es lo que el negocio considera finalmente que es lo que está entregando valor. Si yo me pongo a hablar con un subdirector de un área crítica de todo el tema que hacemos de las políticas, actualización de políticas, ahí no hay una conexión de valor. Cuando ya yo le hablo de cómo el negocio se beneficia de la seguridad y de los asuntos varios que acá se presentan, ya toma el tema como algo personal, pues, en términos de lo que es su gestión. Entonces, usted está hablando que un CISO debe tener la cualidad de un político. Absolutamente. Inteligencia política. Bien lo describe el profesor Cano en su libro y es un elemento súper clave en el día a día, de un valor muy importante. Discutíamos eso en alguna oportunidad, el valor político o el capital político, que es como bien lo menciona Jamie en su libro. ¿Sí? Todo CISO debe tener un capital político y debe ser político. O sea, son dos cosas diferentes. Tener un capital político que va a enmarcarlo dentro de unas muy buenas relaciones y sobre todo por algo que Alberto también dice, ¿sí? Que es súper clave y es los CISOs a la hora de la verdad, porque me gustó mucho lo que acaba de decir Alberto en relación de algo que le importe, pero para saber algo que le importe, lo primero que hay que hacer es escuchar bien.
porque yo no puedo saber qué importa si yo no escucho a nadie. ¿Sí? Entonces, él dijo algo que yo creo que eso te permite dar victorias tempranas. Si a ti te importa, voy a poner un ejemplo, si a ti te importa entender los riesgos, si tú le hablas en ese lenguaje, ya es una victoria temprana, porque ya tú te conectaste con él en su lenguaje, no en el mío. O sea, O sea, algo que le importa. demuestras que tú has hecho la tarea y te importa porque estás conversando el lenguaje de la persona. No Fuiste le hasta estás allá. diciendo a la persona, es que mira, yo como CISO, a mí lo que me importa es esto, no, sino, Fuiste mira, hasta allá y no, él tuvo que venir acá. ¿Sí? Así es. Marcos hace un comentario interesante y ahí está, la capacidad de influenciar. Efectivamente, yo creo simple y que contundente. sí, efectivamente voy a extenderlo para traer a un autor que me encanta, John Maxwell, que dice, liderazgo igual influencia, no más, ni menos. Así de sencillo. Todo CISO debería entender que él no va a estar en la cabeza, pero sí puede influenciar tanto a los que están arriba como a los que están en su misma, como a los que están abajo. Ese es su trabajo. ¿Sí? Lo hemos discutido muchas veces, Edgar. Sí. Y esta frase la lanzo siempre en clase. Yo creo que hasta Alberto se lo dijo alguna vez, no creo, pero no me recuerdo. Si usted se pone a analizar la labor operacional de un CISO, el hacer de un CISO, el hacer de un CISO pasa por las manos de muchas personas. Entonces se convierte en la influencia en el factor único para poder mostrar sus obras, porque no hay otra opción. Exacto. ¿Quién le implementa los controles al CISO? El de TI. ¿Quién implementa el programa de sensibilización? El de talento humano. ¿Quién implementa Sí, sí. auditoría? Pues auditoría. Entonces, en últimas, el CISO, sus obras son muy poquitas. Lo que él hace, todo lo demás lo hace a través de muchos otros. De acuerdo, Yo le he hecho una Andrés. pregunta a Alberto. Cuando tú comenzaste como CISO, me imagino que tú no comenzaste con todo este conocimiento. Obviamente, tú comenzaste pensando que ibas a hacer el gap analysis y porque eso es lo que sabía. Sí, de acuerdo. ¿Cómo entendiste cuál era el juego real para ser un CISO exitoso? Sí, ahorita tomando algo del que menciona Andrés, cuando no hay esa empatía de ir a buscar las necesidades de un líder del negocio, sino que se empieza a vender es una seguridad empaquetada, ahí empezamos Eso también me con un gusta. gran error. ¿Cómo es una Buenísimo. seguridad empaquetada? Bueno, a mí me presentan una aplicación y a mí no me interesa qué hace la aplicación, o de pronto tengo en un párrafo de 4 o 5 líneas, la aplicación soporta el proceso tal para tal y tal y tal. Entonces yo digo, bueno, control de acceso, que autentique contra LDAP, que maneje el capa de autorización también basado en roles, que tenga unos registros de las acciones que realizan los usuarios, los logs, que vaya por HTTPS. Bueno, ese checklist técnico, eso yo lo puedo aplicar aquí, lo puedo aplicar acá, como un comodín, y no hay esa empatía de verdad con qué hay detrás de eso en términos del negocio. Cuando yo doy ese paso más allá y entiendo esto para qué soporte el negocio, yo puedo empezar a tener otras pistas, otros insumos que pueden llegar a entregar valor. Entonces, ahí es donde se genera esa conexión y no simplemente como una seguridad empaquetada. Eso allí, entonces, es clave. Cuando hablamos con líderes de cada área de las unidades de negocio, cuando uno habla solo en estos términos, se toma entonces seguridad de la información como un servicio express, como un escáner, un código de barras, escaneame acá, hazme un escáner de vulnerabilidades y ya. ¿Y dónde está el valor? Eso es algo como muy mecánico, muy robotizado y definitivamente no. Se requieren otra clase de conversaciones para que las unidades empiecen también a observar la seguridad como una capa que entrega valor y construye confianza en todo lo que es la cadena de valor del negocio. Confianza es una palabra súper poderosa. Sí, me gusta lo que dice Víctor y Víctor tiene razón. Efectivamente, dice, coincido con lo que indican, pero es probable que se esté contemplando sobre una empresa estándar. Hay que tomar en cuenta el ciclo de vida de la organización para saber cómo influenciar y cómo ser político. Efectivamente, como lo viene anotando Alberto, depende del punto de vida de la organización, depende del punto de vida de la organización, es la estrategia de desarrollar total y lo único común en todos los puntos del ciclo de vida es el riesgo, más que de acuerdo. Yo creería que Alberto lo acaba de describir muy bien, no son productos empaquetados, sino que es todo un ciclo, dinámica. Yo conocí a Alberto siendo técnico,
Por eso te puedo decir que yo he visto su evolución. Sí, yo fui profesor de él, entonces yo lo conozco desde que nos conocimos, 2005, Edgar. En el 2005 Alberto no hablaba así. Entonces quiere decir que él ha venido teniendo y consumiendo todo un camino que le ha permitido ver que su organización ha necesitado ciertas cosas, ¿sí? Que pueden ser de pronto distintas a lo que Víctor tiene o que Marcos menciona, o ¿sí? Inclusive que Andrés menciona o Edgar menciona, ¿sí? Pues porque es su experiencia y la ha llevado. Yo no creo que de pronto haya algo, que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, la seguridad no es estándar. La seguridad no es estándar. Sí, a mí me gusta lo que está diciendo Alberto, es porque me lleva a eso mismo. La seguridad no es un estándar. Sí. No. No, la seguridad no es un estándar. Sobre eso, Andrés, tengo acá algo que quería también anotar sobre la seguridad empaquetada, y es que también parte de esa empatía y esa conexión con lo que se espera entregue valor según la organización es también conocer cuál es el estilo de liderazgo y de gerencia que hay en una organización, y eso crea un color diferente para la seguridad, la hace más a la medida. Por ejemplo, ¿cómo es mi organización y cuál es el estilo de liderazgo del director general? ¿Es el estilo emprendedor? ¿Es tirano? Esto empieza a variar un poco qué medidas yo puedo tomar, qué tanto puedo abrir, qué tanto puedo cerrar. ¿Cuál es la distribución etaria de las personas que están en mi organización? Hablamos hoy que más o menos en 5 años el 75% de la fuerza laboral son millennials. No podemos poner temas de bloqueos cuando las personas que trabajan en mi organización están entre los 25, 35 años, movilidad, nube, redes sociales, apertura. Estas personas tienen una manera de observar la seguridad y definitivamente hay que comulgar con esto. Entonces, esto también es muy importante en cuanto a cómo se despliega la estrategia de seguridad de la información, porque finalmente son las personas quienes van a ser parte de este triángulo de personas, procesos, tecnologías, y obviamente en todo lo que constituye la cultura organizacional. Quiero añadir algo ahorita de lo que mencionaban de los tipos de CISOs. Hace un tiempo Deloitte, en un reporte donde habla de las caras del CISO, la invitación es a que en estos tiempos, en estos últimos años, hagamos una inversión en cuanto a nuestros esfuerzos de gestión. Más o menos en cuanto a que somos muy orientados a lo técnico, la tecnología, las conversaciones técnicas, los productos, las configuraciones. También hay mucha dedicación a lo que es ser guardián, así lo describe el reporte. Son 4. Y sí, básicamente somos guardianes, y eso es lo del día a día, que funcione el programa de seguridad de la información, preservar el tema de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero se nos llama hoy más a tener influencia como asesores y como estrategas. Y eso es lo que finalmente permite un poco que la organización se adapte a los cambios. Menciona otro autor que la seguridad de la información no evoluciona igual, o por lo menos el ciclo de los presupuestos en las organizaciones, a cómo es el ritmo del tema de las amenazas hoy. Cuando aparece una nueva amenaza que nos toque cambiar, ejemplo, empezamos a implementar cualquier cantidad de tecnologías de ciberseguridad on-premises o en el sitio, y llegó COVID-19. Trabajo remoto, desaparición del perímetro, uso masivo de dispositivos personales, accediendo a recursos de la empresa. Y estas cosas, ahora, ¿cómo las llevamos para que la organización empiece a observar esas necesidades? Entonces, hay que ejercer influencia, y no es un discurso propiamente técnico. Hay que empezar a volver como algo personal la necesidad, para que luego desde los líderes o quienes toman las decisiones vengan se concreten estas decisiones. Dice Harvard en un artículo que me estoy leyendo, que se llama Cómo ser un gran líder, ¿sabes? Y una de las cosas, lo acaba de mencionar Alberto, es definitivamente desarrollar las capacidades de ser un pensador estratégico, ¿sabes? Es uno de los factores fundamentales para que esa influencia empiece a calar en otros niveles y en otras instancias. Porque nosotros generalmente
solemos ser muy tácticos y pues nuestros trabajos son muy tácticos por nuestro día a día, por ser ese guardián. Entonces, eso son tácticas que vamos implementando todos los días, todos los días, todos los días. Pero hacer ese cambio de chip para empezar a pensar estratégicamente en intereses, como dicen los modelos de negociación de Harvard hoy, usted negocia son intereses, no posiciones. La posición del CISO es muy cómoda. ¿Cuál es? Hay que cumplir con 27,000. Esa es la posición. ¿Sí? La posición menos cómoda es, bueno, ¿cuál es el interés que nos conviene a los dos? A usted como empresa y a mí como CISO, que yo soy el guardián y soy el que voy a pagar los platos rotos el día que haya un incidente, ¿no? Porque el día que lo hemos hablado, ¿no, Edgar? El día que, el día de la quema es el día del valor del CISO. Exacto, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y no importa si Alberto es, van a decir, "Ah, es que Alberto es músico, ¿no? El man, ¿qué está haciendo aquí como CISO?" Ay, hombre, claro. Que no le vaya a pasar lo de la Bueno, CISO de Equifax, que de hecho ella era música, ¿no? ¿Sí? Ella es música, pues. por eso voy para allá. Uy. ¿Qué más, Alberto? Entonces, yo ya he visto aquí en estos últimos 40 minutos, he visto tu evolución de un ingeniero CISO a un CISO estratega. ¿Y te ha tomado, qué, 12 años? Sí, Hacer- desde 2005, bueno, en general la carrera y toda esta evolución desde 2005, hace poco un amigo que trabajó conmigo me compartió un documento que yo escribí en 2005 sobre acceso remoto. No tenía eso en el radar. Trabajamos en aquel momento y bueno, de un backup por ahí me dijo, mira lo que escribiste en 2005. Obviamente empieza esto como consultora, a construirse esta vista y nos encontramos con una cantidad de retos en el día a día. También a propósito, tengo un equipo de trabajo, dos personas, dos excelentes profesionales, uno encargándose de los asuntos de defensa y otro de los temas de ataque, red teaming y blue teaming. Me comenta uno de ellos, también dice, bueno, yo veo que en el día a día esto es otra cosa con las áreas, más conversaciones, más negociaciones, más manejo político. Empiezo a descubrir esta cantidad de cosas. Él estaba, en estos días está en proceso de certificación de CISEME, entonces me empezaba a mostrar todas sus reflexiones en los textos de preparación, cómo los veía hecho realidad en el día a día. Entonces, también hacemos de eso ese disfrute diario de, mira lo que está ocurriendo aquí, en pleno curso de una reunión, de hecho ahora en la mañana ocurrió, y yo le decía, vamos a hacer aquí un movimiento político, así le dije yo durante la conversación. Y bueno, fue una cosa que terminó algo conveniente para nosotros, logramos movilizar una cosa muy importante en la organización. Entonces, ese aprovechar como esa pasión conjunta de cómo se observan las cosas, obviamente es importante para sacar los temas adelante. No estamos en una posición de autoridad, sino como lo menciona Andrés, de pura influencia y todo lo que se logra depende de otras personas. Entonces hay que refinar ese arte de movilizar las cosas. Antonio Silva nos hace un comentario que se lo contesté dentro del chat mientras que hablaban y dice, creo que todos los CISOs tienen clara la meta, pero el camino a lograrlo es muy diferente para cada uno. Entonces yo le contesté, muy de acuerdo, Antonio. Lo que agregaría es que los CISOs deben aprovechar y disfrutar el camino, que es una de las cosas que no pasa muchas veces. No preocuparse por el destino, porque como le dije, ¿por qué? Porque para mí la seguridad no tiene un destino, es un camino. O sea, usted no llega a ningún, o sea, yo siempre he dicho, usted no llega a ninguna parte con la seguridad, no hay una meta que lograr, no hay, o sea, porque a mí, por ejemplo, siempre le he cuestionado a muchos vendedores de seguridad, es que el proyecto de seguridad, yo le digo, no, la seguridad no puede ser un proyecto. Usted se monta en el bus y ¿cuándo se va a bajar del bus? Si usted lo habla de proyecto, quiere decir que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es? Así, así es, Andrés. Casualmente en días anteriores que tuve una sesión acá con comité ejecutivo, la directora de tecnología tenía el imaginario de que el tratamiento de vulnerabilidades técnicas era un proyecto, así que ella definía un proyecto para dejar el tema en cero. Entonces, de manera textual transmití ese mensaje diciendo que la gestión de riesgos, en este caso de la gestión de vulnerabilidades, no era un proyecto, era un proceso continuo que iteraba todo el tiempo. Así quedó en una viñeta en la presentación. Pues para tener todo ese lenguaje estándar y no esa expectativa de seguridad absoluta que pues no es viable entregar.
Correcto. El tema, de nuevo, regresamos a que, como dice Víctor, hay muchos CISOs que se enfocan, que no saben hablar el lenguaje de negocio. Ujú. Y por eso voy con Alberto, el tema de la evolución del CISO. O sea, obviamente Alberto ha evolucionado mucho desde que comenzó hasta donde está ahora. Y me imagino que Alberto piensa que todavía le falta mucho por aprender. No, sí, es Correcto. infinito. Entonces, la idea ahora que estás en un punto ya maduro de tu carrera, 15 años, ya llegando a los 20 años, ¿tú cómo te ves? ¿Cómo ves que hacia dónde va tu enfoque en el tema de ciberseguridad como CISO? ¿Hacia dónde ves el camino que te estás trazando? Bueno, ha avanzado el tiempo y también en cierta ocasión Andrés mencionaba que definitivamente no podemos prescindir de los temas, de los retos en el día a día en cuanto a lo técnico, las tecnologías que van apareciendo, los nuevos conceptos, las formas de trabajar de las personas, las organizaciones. Entonces, hay que dedicar sí o sí esa parte a entender cómo las tecnologías me sirven para soportar mis objetivos. Pero definitivamente en este punto del camino hay que invertir más esfuerzos en el asunto de cómo ser un comunicador y cómo influenciar. Eso es lo que hay que alimentar más en este tiempo y no es que lo tome de lo que sugieran los textos, porque claro, los textos, los artículos nos dan unas reflexiones importantes, sino que lo vivo en el día a día. Yo con los líderes de negocio de lo que menos hablo es de seguridad. Yo no hablo con ellos de seguridad, lo que más hablo es cómo van a entregar confianza. A propósito de la confianza, se viene hablando de confianza ya desde hace un tiempo, pero hasta hace poco vine a interiorizar la importancia del concepto y cómo eso me ayuda a mí a movilizar las cosas al interior. Y hay una receptividad importante. Iba a pasar a otra franja acá del diálogo y es el tema con las áreas de negocio. Por ejemplo, en estos días se conversa mucho del tema de la seguridad por diseño, security by design, que el paso a la izquierda, todo esto de los DevSecOps y bueno, orientados a lo que es la entrega ágil de productos, pero he hallado en este concepto una arma bastante poderosa para facilitar el diálogo con áreas de negocio. Entonces es bastante gratificante para mí que sea un líder de unidad de negocio quien me diga, Alberto, tenemos que hacer ver a las áreas que la información para nosotros es un activo estratégico. Debemos cumplirles a los términos de quienes nosotros somos responsables o encargados del tratamiento de información, que nosotros estamos preservando bien la información. Cuando esas necesidades surgen como algo propio de las personas en sus necesidades y en su cadena de valor, en lo que compete a sus procesos, pues eso es una señal de que el mensaje ya empieza a transmitirse o aceptarse de una manera diferente. Entonces, definitivamente el curso está en ir moviéndose de esa seguridad empaquetada a algo más a la medida y obviamente hay que fortalecer estos temas que constituyen ese poder de influencia. Entonces, el panorama seguirá siendo el mismo. Irán empeorando el tema de las amenazas internas o externas, pero la idea es ir acelerando, también un poco con el tema esto de las metodologías ágiles, de cómo la organización empieza también a empoderarse un poco y a tener la seguridad como una necesidad inherente, orgánica de la forma de hacer negocios hoy en día. Alberto, tú como CISO en esta empresa, esta organización, has estado muchos años ahí. Me imagino que normal como cualquier empresa, otros líderes con los que tú has estado conversando, algunos se han ido y nuevos han entrado, ¿correcto? En cuanto a líderes de unidades de negocio. Sí, claro. Sí. Y entonces ¿tú Sí, qué haces sí. para comenzar? Porque te dices, ya estábamos acá con estábamos comunicados y se fue y llegó y me toca comenzar de nuevo. ¿Cómo lo haces? Sí, ocurrió en noviembre, diciembre del año pasado. Se fue la directora general que estuvo en todos estos años y se han ido con ella varios directores y ahora hay una nueva administración, un nuevo director general, nuevos líderes en áreas importantes y obviamente esto para mí empieza tal cual literal. Ya llevaba un camino
alcanzado. De hecho, yo tenía como interés presentarle a la directora, porque yo llegué como primer CISO a UGPP, he sido el primer CISO, llegué solo, sin equipo de trabajo. El equipo de trabajo se fue en su momento justificando, construyendo las tecnologías que se han implementado. También eso no existía, prácticamente todo se ha construido desde cero. Y sí, eso impacta mucho en cuanto a llega un nuevo director, viene tal vez con otros imaginarios y empieza esa construcción nuevamente de esa influencia y esas conversaciones. Yo tengo en mi lista, porque yo a medida que consulto recursos, lecturas y demás, yo anoto en una lista, un to-do, cosas que tengo por hacer. Y una que tengo por allí es buscar espacios con el nuevo director para conversar temas de sus expectativas de la seguridad de la información, porque pueden variar. La estrategia de él es enfocarse un poco ahora más al ciudadano, por lo cual se han estado desplegando algunos servicios en línea. Entonces hay que enfocar un poco ahora los esfuerzos allá, a la confianza en esos servicios en línea. Entonces sí, ese es obviamente el reto que está presente siempre en cómo se tiene de nuestra parte a los líderes del negocio alinear esas expectativas. Pero tú como, obviamente, como ser humano, me imagino que tú a veces vas a pensar, comenzar de nuevo, ya tenía todo este terreno ganado y ahora, ¿cómo lo haces? ¿Lo ves como desafíos para utilizar lo que ya has Claro, aprendido y ver cómo seguir desarrollando? claro, se toma también como una oportunidad, porque igual todo lo que hacemos en los distintos frentes, incluyendo también el asunto del gobierno, la estrategia, la influencia, también es un ciclo y hace parte de estas cosas. Alguien va, alguien ahora llega y hay que empezar. Y eso es el día a día. Sea que esté en un GPP o no en un GPP, sí o sí, voy a tener que empezar a hacer ese ejercicio. Ese escenario ideal de una organización madura donde le digan a un CISO, eres el CISO, aquí tienes tu puesto en la junta directiva, aquí tienes un presupuesto, todas las personas tienen estas cualidades de security champions, así que todo te va a funcionar perfecto. Pues no, eso es algo que hay que construir y se gana a pulso. Dijiste algo muy importante para todos los CISOs, junta directiva y presupuesto. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, momento cero, que el gap y bueno, estas cosas empiezan a aparecer las necesidades a partir de las necesidades que se identifican. A partir de esas necesidades empiezan a surgir cuáles son esas soluciones que me apalancan el tratamiento de estas necesidades. Y en cada sesión que tengo con comité ejecutivo, hago eco de las cosas. Entonces, por allá en 2014 empezó a sonar DLP, SOC, SIEM, todo el tiempo. Entonces empezaron como a DLP, SOC, SIEM, eco, 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 eco. He empleado, bueno, los momentos, tengo presentes los momentos claves en que se ha generado el hito de asignar presupuesto. En cierta ocasión, a través del uso de analogías, muy importante en las comunicaciones con estas personas, en cierta ocasión les dije, no podemos observar la seguridad de la información si estamos en un supermercado como cerveza importada. Esto es la leche. O sea, esto es un producto básico de la canasta. En ese momento, el director de estrategia propuso algo que finalizó en la asignación de un presupuesto. Fue causa-efecto. Asimismo, en otra ocasión, porque no siempre presento al comité ejecutivo que el asunto de las vulnerabilidades y los riesgos, estas cosas, yo en ciertas ocasiones tengo la oportunidad de hablar con ellos sobre, por ejemplo, qué ha estado pasando en el mundo. Entonces, recurro, por ejemplo, al reporte de Verizon, el de VIR. De ahí tomo temas muy importantes. He utilizado también el de Ponemon con el tema de los insiders y todas estas cosas. Y pues, de manera positiva, en esas conversaciones ha resultado, bueno, ¿y por qué no buscamos el presupuesto de esta forma? Y efectivamente ocurrió. Fue algo pues que consideré bastante provechoso, o por lo menos positivo, de que en una presentación, hablando con ellos de temas de Verizon, mire cuál es el comportamiento de los insiders, mire lo que ha estado ocurriendo, miren que el sector gobierno es el más atacado, obviamente manteniendo esa línea de equilibrio entre no ser alarmista, porque esto al final termina siendo contraproducente, pero tampoco cayendo en esa falsa sensación de seguridad, orientando el tema a cumplimiento, estamos bien con los checks, las auditorías no encuentran nada,
Otro punto, a propósito, de pronto la auditoría encuentra algo que yo antes no vi y me dicen, ¿por qué la auditoría lo vio y nosotros no? Entonces empieza también una serie de imaginarios de lo que tiene que ser tal vez la seguridad y parece como si la seguridad fuera una fuerza en contra de la auditoría con la que hay que competir y no, simplemente estamos en otros cursos, en otras fechas, en otros temas pero bueno, finalmente todas estas cosas terminan siendo insumos para esa mejora continua. Okay. Y por último, que se me acaba el tiempo, ¿tú qué haces personalmente, Alberto, para mantenerte al tanto y seguir aprendiendo? ¿Tú te comunicas con otros CISOs? ¿Asistes a eventos? ¿Lees mucho? ¿Cómo lo haces? Bueno, obviamente los blogs, newsletters llegan al correo. En el grupo AppSeek, acá está Marcos presente, compartimos una cantidad importante de recursos y eso nos permite ir ampliando pues todo ese panorama de conocimiento, obviamente haciendo una curación de contenido porque son tantas cosas que se halla uno en una huerta donde hay frutas de dónde comer de todo y hay que saber también priorizar las cosas. A mí también me gustan obviamente los temas del pentesting y estas cosas son realmente apasionantes porque de allá vengo. Yo creo que esa es una pasión a la que jamás se podrá renunciar. Ese es como el primer amor con la seguridad, el tema del hacking y todas estas cosas, pero empieza a pasar el tiempo y hay que empezar a priorizar otros asuntos. Entonces, comunicación, política, pasión, todo eso son temas súper importantes, ¿no? Para los CISOs. Y tener pues una visión, estrategia, pero de nuevo el tema de influenciadores, de influencers, súper, súper importante. ¿Qué último de acuerdo. recomendación o lección aprendida quieres compartir en 3 minutos? Bueno, el último del que estoy sacando provecho es este tema que hay detrás de lo que denominan los Security Champions. También la traducción podría usarse como embajadores de la seguridad de la información. He ido identificando en distintas áreas de negocio personas que llevan a cabo iniciativas de seguridad de la información, no necesariamente llevadas por mí, sino ellos de manera titular. Entonces se me han convertido en una fuerza impresionante para la consecución de objetivos. Ya son ellos los que me buscan a mí, no yo a ellos, sino en términos de la persecución, el cumplimiento, el check, sino que empiezan a distinguir el valor para esa construcción de confianza en su cadena de valor, lo que para ellos constituye desde sus roles. Yo creo, Edgar, que ahí para que anotes en tu cuaderno una palabra que debe ser, voy a volver a decir, debe ser del lenguaje del día a día del CISO es no más seguridad, más confianza. Lo que usted vende es confianza digital. Usted Totalmente. no vende seguridad, usted vende confianza digital porque el consumidor consume el producto con confianza, no con seguridad. ¿Sí? De acuerdo, sí. El consumidor no consume seguridad, el consumidor consume por confianza, porque confía en el producto y más si es digital, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vende el CISO es vender confianza. A través de todo lo que ha descrito Alberto, yo agregaría, para mí ese es como mi aprendizaje del día de hoy, lo ratifica en que soy uno de los que defiende el lenguaje, el CISO no puede, debe, es un obligante todos los días levantarse y decir dos cosas, no más usuarios, personas, y lo mío es confianza, 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 confianza. No, que hizo 27,000, no, piense en confianza, confianza, sí. Confianza. Dibuje todo lo que usted sabe y hable de confianza. Bueno, bueno, listo, entonces, 27,000, perfecto. ¿Cómo esto me asegura la confianza? Ok. A mí me gustó algo muy, muy, muy simple y el tema de la comunicación, que Alberto lo dijo varias veces, y es el tema de escuchar. No conversar, pero me pareció espectacular. Claramente, Edgar. Pero bueno, entonces, aquí llegamos al final. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Últimas palabras. No, gracias, Edgar. Muy amable, Edgar y Andrés, por la invitación. Y obviamente, como siempre, quedan estas conversaciones pendientes. Es un tema que da para mucho. Entonces, bueno, hasta una próxima oportunidad, si fuese posible. Claro que sí.
Y a todos, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espectacular Los comentarios, sí. los chats. Qué pena los dos últimos que no pudimos conversar, pero muchas gracias a todos, de verdad. Si quieres participar como invitados de este programa, envíenos, Andrés, envíenme a mí un correo, una nota y los agendamos. Aquí estamos abiertos para todos. Entonces, de verdad, la invitación es para que nos sigan acompañando. Y felicidades a todos y a los amigos allá en Colombia, 20 de julio. ¿Cuándo es el lunes? ¿Es feriado o qué? Lunes es feriado, así es. Sí. Sí, tenemos otro feriado más, entonces el lunes es feriado. Listo. Sí. Bueno, pues entonces que disfruten 3 días allá celebrando las fiestas patrias, ¿no? Entonces, Así es. Muchas gracias, Edgar. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, Andrés. No, Gracias al contrario. a todos. Sí.